Bueno, buenas tardes, jóvenes. El día de hoy, entonces vamos a hacer la explicación de la guía número 5. De igual forma, para informarles que las semanas, 2 semanas siguientes son de recuperaciones. Por obvia razón, eh, esta entrega, la entrega de la guía número 5, se da para el 21 de agosto. Ese día hacemos la clase de socialización, de resolución de dudas y se entrega el 21 de agosto. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta. Les voy a compartir pantalla. Me avisan a ver qué se está viendo. ¿Listo? Cuéntenme qué se ve. Sí, señor. Ok, gracias, muy amable. Entonces, algo importante para tener en cuenta con estos ejercicios. Acá se va a aplicar lo que hemos visto hasta la fecha. Entonces, vamos a aplicar lo que es estequiometría, conversiones de unidades, ¿sí? A esto, pues, se le va a sumar la parte de los gases, ¿sí? Algo súper, súper importante que usted tiene que hacer y que tener en cuenta en estos ejercicios es una muy buena lectura. Sacar los datos, ¿sí? A un lado y organizar esa información, ¿sí? Porque usted en muchos de estos ejercicios va a tener mucha información y por lo general usted tiende a enredarla. Entonces, colocarle los apellidos a cada número y identificar y separar esas condiciones de quién son, ¿sí? Con eso usted no se enreda. Entonces, acá le dice que hay que hallar el volumen de amoníaco. ¿Cuál es el volumen de amoníaco? Entonces el amoníaco es el NH3, medido a 20 Celsius y una presión de 746 milímetros de mercurio, que se obtendrán al reaccionar 150 moles, 150 moles de nitrógeno con exceso de hidrógeno, según la reacción, ¿sí? Entonces, recuerden ustedes que cuando se tiene una ecuación, ¿qué es lo primero que hacen? Balancear. Balanceo, correcto. ¿Cómo nos queda el balanceo de esta ecuación, jóvenes? Dos y tres. Pero está Un 2, no, en el otro lado. El en dos el otro. en nitrógeno Por eso, 2 en el nitrógeno. y tres en el hidrógeno. Ok, listo. Ya la balanceamos. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que averigüemos el volumen. ¿Cuál es el volumen de amoníaco? Y al mismo tiempo me dan 150 moles de nitrógeno. Pregunta, hasta aquí, si yo no le coloco volumen, ¿qué puedo hallar con esta información? ¿Qué puedo determinar con ella? Las moles. Correcto. Entonces acá podría averiguar las moles de amoníaco, ¿sí? O puedo averiguar los gramos, ¿sí? De amoníaco, ¿sí? Con esta información. Entonces, en este orden de ideas, si lo que me están preguntando acá es el volumen de amoníaco, directamente lo puedo hacer con estos 150 moles de nitrógeno. Jóvenes. Pues yo digo que no. No, no se puede. ¿Por qué? Porque es que lo que me están dando es la información de quién, del nitrógeno. Esto es de nitrógeno. Esto no es de amoníaco, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es averiguar, ¿sí? Cuántas moles
de amoníaco se me van a producir, ¿sí? Ahora, pregunta, con estas moles que yo tengo acá, ¿qué puedo hacer? O bueno, vamos por partes más bien. Entonces, acá llegan y le dicen a usted que cuántas moles de amoníaco, ¿sí? Se le van a producir a partir de 150 moles de nitrógeno. ¿Listo? Y le hace la respectiva operación. Entonces, ¿qué le están pidiendo? Le piden moles de amoníaco, ¿sí? Y cancelo moles de nitrógeno. ¿Cuántas moles de nitrógeno tengo? ¿Cuántas moles de 150. amoníaco? Moles de nitrógeno, 150, correcto. Ujú. Y de mi reacción, moles de amoníaco, que dice que tengo 2, y moles de nitrógeno tengo 1. Una mol de nitrógeno me produce 2 moles de amoníaco. ¿Listo? Cancelamos acá moles de nitrógeno con moles de nitrógeno. ¿Cuánto nos da ese negocio acá? No todos al tiempo. Entonces acá esto nos dice que nos dan 300 300 moles moles de amoníaco. de amoníaco. ¿Listo? Entonces, acá ya averiguamos, ¿sí? Que se nos producen 300 moles de amoníaco. Ahora, con esa información, ¿qué puedo hacer? Me están pidiendo, ojo, Volumen. volumen de Volumen. amoníaco, ¿sí? ¿Cómo puedo hallar ese volumen de amoníaco? Cuéntenme, ¿qué tendría que hacer? De acuerdo a lo que ustedes tienen hasta el momento allá en su cabecita. ¿Qué podríamos hacer? Anotamos aquí las ecuaciones. ¿Qué podríamos hacer? Ya conocemos las moles. Estas moles las puedo utilizar para averiguar el volumen. Cuéntenme. Sí. ¿Cuál de estas ecuaciones puedo utilizar? ¿Cuál sería la más adecuada? La primera. La primera. Le están diciendo a usted PV igual a NRT. ¿Tiene las moles? ¿Le han dado moles? ¿Las conoce? Sí. Sí, las conoce, las acabo, mire, las acabo de determinar. Moles de amoníaco. ¿Conoce la constante? Sí. Sí. ¿Temperatura tiene? Mire, Yes. temperatura tiene. Presión También. también se la están dando. Y le están pidiendo cuál es el Volumen. volumen, ¿sí? Pero antes de poder trabajar acá, recuerde que todas estas, Espérate, ¿cómo así? de todas estas unidades que usted tiene acá, tiene que convertirlas, ¿sí? A los valores que usted puede trabajar en esta ecuación. Recuerde que estos 20 Celsius los convertimos a Kelvin y eso le da 293 Kelvin. ¿Me verifican allá estos 746 en atmósferas? ¿Cuántos son, por favor? 556,9. Mm, mm, No sé. Pero a ver. no, mi niña. No, porque estamos con milímetros de mercurio. 746 milímetros de mercurio, pasémoslos a atmósferas. ¿Cómo, profe? Estos 746 milímetros de mercurio, ¿sí? Pasémoslos a atmósferas, ¿sí? ¿Cuánto me da ese negocio? 0.98. Listo, dejemos un solo decimal, 0,9 atmósferas, gracias. ¿Listo?
Entonces, ahora sí pasamos, ¿sí?, a despejar esta cuestión. Como lo que nos están pidiendo es volumen, ¿sí?, pasamos la presión a dividir y reemplazamos. Moles, le dice que fueron 300, las que acabamos de determinar, por la constante, que es 0,082 litros atmósferas mol Kelvin, por la temperatura, que es de 293 Kelvin, y una presión de 0,9 atmósferas. ¿Listo? Y cancelamos. Vamos a cancelar las unidades similares. Me dicen que moles con moles las cancelo, atmósferas con atmósferas se cancelan, Kelvin con Kelvin se cancelan, y nos quedan los litros, que es lo que nos están pidiendo. Las unidades que nos piden son unidades de volumen, son los litros. ¿Cuánto me da esta operación? Me verifican, por favor, allá. Recuerde el uso de su calculadora. Recuerde que yo le he insistido, por favor, que cuando vaya a operar, meta los paréntesis donde correspondan, porque en ocasiones no los colocan correctamente y sencillamente quedan malas operaciones. ¿Cuánto dio eso? 8.000, 8,6. No sé. 8.000, 8,6. 8.008. Litros. Los compañeros verificaron por allá Sí, verificaron profe. ¿sí da eso? Ok, listo. Entonces fíjese cómo a partir de ese enunciado estamos aplicando varias cosas. Lo primero, estamos haciendo una relación mol-mol. Me dan las moles de nitrógeno, hallo las moles de amoníaco, y a partir de las moles de amoníaco puedo resolver mi ejercicio, porque lo que me están pidiendo acá desde el principio es el volumen de amoníaco. Ojo, no vayan a cometer la burrada de utilizar estas 150 moles, ¿sí?, y hacer el proceso para saber cuál es el volumen que ocupan, porque, ojo, ese sería el volumen del nitrógeno, no el volumen del amoníaco, ¿sí? Entonces, recuerde desde el principio siempre balancear la ecuación. Si es el caso, sacan las masas. En este caso, pues no fue necesario sacar las masas. ¿Por qué? Porque sencillamente podíamos hacer una relación mol. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y lo otro, vea, si a usted en el ejercicio no le dan alguna cosita, entonces no vaya a inventar metiendo lo que no le cabe ahí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, que hacen los despejes y, por ejemplo, quedó este despeje, NRT, y por obra y gracia del Espíritu Santo, digamos que la ecuación tenía una densidad y acomodaron la densidad como fuera, ¿sí? La metieron ahí como fuera. No, no me invente esa cuestión acá. ¿Listo? Pregunta hasta acá, duda, enredo, algo que no se haya entendido. ¿Y los demás? No, señor. ¿Todo claro? Sí, señor. Bueno, vamos con este. Dice, la glucosa se emplea como compuesto energético en la respiración para producir energía, dióxido de carbono y agua, como lo muestra la reacción. Determinar cuántos litros de dióxido de carbono se producen al consumir 500 gramos de glucosa. La reacción se produce a 1 atmósfera y 36 grados Celsius. Entonces, le están pidiendo
volumen. ¿Cuál es el volumen? ¿Sí? Explícitamente no le están diciendo cuál es el volumen, pero sí le están diciendo cuántos litros. Entonces yo ya sé que lo que me están pidiendo es volumen. ¿Volumen de quién? Del dióxido de carbono. ¿Sí? Y le dicen que tiene de presión una atmósfera, tiene una temperatura de 36 Celsius. ¿Listo? Y aparte de eso, que en eso gasta 500 gramos de glucosa. ¿Listo? ¿Cómo me queda el balanceo de esa ecuación? ¿Colaboran, por favor? 6 en el oxígeno, 6 en el oxígeno, 6 en el CO2 6 en el CO2 y 6 en H2O. y 6 en el agua. Y simplificado sería 3, 3, 3. No puedo simplificar. Ah, verdad, no, todavía no. Acá no puedo simplificar. Ojo, pilas ahí. Acá no puedo simplificar porque es que acá yo no tengo un coeficiente. Si yo tuviera un coeficiente par aquí al principio de la glucosa, ¿sí? Ahí sí lo podía hacer, pero no tengo, entonces no me van a cometer el error de simplificar acá cuando acá yo no tengo absolutamente ningún coeficiente. Pilas ahí en eso, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué le dicen acá? Masas de la glucosa. ¿Cuánto pesa? ¿Qué masa tiene esto? ¿Cuánto pesa? Tenemos muestre a ver cuántos estudiantes presentes hoy acá. Me dice que hay presente 14 estudiantes, según está esta cuestión acá. De esos 14 estudiantes solamente me están participando como 2 o 3 y los demás estamos haciendo barra, ¿sí? Entonces la idea, por eso les dije desde el principio, traer su hojita, traer calculadora, la tabla periódica y verá que con esto se nos pone un poquitico, se nos mueve esta cuestión. Entonces no es que me esté asistiendo a clase nada más de avatar presente, ¿sí? Muestre a ver, hacemos ejercicios por aquí. Muestre a ver quién es este personaje. Paula Marín dice, Paula Marín, cuéntame cuánto pesa la glucosa. Pero lo que pasa es que no tengo tabla. No sé por qué la dañaron. Ah, vaina. ¿Sí ve? Entonces acá es cuando uno comienza a pensar en qué estamos, ¿sí? ¿En qué estamos? ¿Sí? La calculadora, tu tabla, sus herramientas para trabajar. ¿Qué pasa, chicos? ¿Mm? Entonces, Dios mío. Cuénteme, ¿cuánto pesa la glucosa? 8.008,6. No, señor. 500 gramos. No. ¿Qué es lo primero que hace usted después de balancear? Para este caso, entonces acá nosotros tenemos 500 gramos de glucosa y me están diciendo que cuántos litros, ¿sí? O sea, me están pidiendo acá el volumen de dióxido de carbono. ¿Sí? Esto es lo que le echaron, lo que consumió el personaje en glucosa, ¿sí? 500 gramos de glucosa. Cuando estaba respirando gastó 500 gramos de glucosa. A lo que yo les estoy preguntando en este momento es cuánto pesa, ¿sí? La glucosa les pesa 180 gramos. Samuel. 180 gramos. 6, Exacto. El oxígeno, 16, 16. no señor, ¿Dónde estaban? 14, tampoco. 192. ¿Cuánto? 192. 192. 192, sí señor. El dióxido de carbono, Ay, pero si 264. 264.
¿Y el agua? En cuanto a esto, para este año digamos que estuvieron de buenas. Bueno, entonces, si me están preguntando cuántos litros, qué volumen de dióxido de carbono lo puedo sacar utilizando estos 500 gramos, puedo decir, estos 500 gramos me producen directamente tantos litros, no lo puedo hacer. Entonces, a mí, para hacerle la aclaración acá de una vez, ¿sí? Si a mí me da una masa en los reactivos, puedo hallar una masa en los productos. Le dieron a usted 500 gramos de glucosa, puedo hallar los gramos de dióxido de carbono, puedo hallar los gramos de agua, ¿correcto? Si a mí me dan, por ejemplo, me dan una cantidad en moles en los reactivos, puedo averiguar las moles de dióxido de carbono y puedo averiguar las moles de agua que se me producen. Pero así directamente decirle que voy a sacar los litros o la presión, no lo puedo hacer. Entonces acá lo que sí puedo hacer es averiguar cuántos gramos de dióxido de carbono se me producen. ¿Sí? Entonces acá le va a decir a usted que cuántos gramos de dióxido de carbono se van a producir a partir de 500 gramos de la glucosa. Eso ya lo puede hacer, mire, cuántos gramos de dióxido de carbono se le producen a partir de 500 gramos de glucosa. Tenemos una relación masa-masa. ¿Listo? Entonces, resolvemos por, le dice, ¿qué le están pidiendo? Gramos de dióxido de carbono, que tiene que cancelar gramos de glucosa. Buscamos los gramos de dióxido de carbono, 264. Buscamos los gramos de la glucosa, 180. ¿Listo? Cancela gramos de glucosa con gramos de glucosa y el resto es calculadora. ¿Cuánto dio ese negocio? 733.3. 700. ¿Seguro? Sí, señor. 733. 3. Y son gramos de dióxido de carbono. Listo. Entonces lleva mitad de su ejercicio hecho. ¿Listo? Lleva la mitad de su ejercicio hecho. Ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, una aclaración. No es que usted para volver a trabajar me vaya a meter estos 500 gramos de glucosa. Esos ya no los utilice. ¿Por qué? Porque usted ya los utilizó acá. ¿Listo? ¿Qué tiene usted ahora? Tiene usted ahorita 733,3 gramos de dióxido de carbono. ¿Listo? Le están pidiendo el volumen, pero el volumen es del dióxido de carbono, no es el volumen de la glucosa. Pilas a eso. ¿Listo? Entonces, de las tres fórmulas que ustedes van a estar o que trabajaron, ¿cuál les sirve para resolver este ejercicio en particular? La segunda. La segunda. Listo, miremos a ver si es la segunda. ¿Qué tenemos? ¿Conocemos la presión? Presión. Sí, Sí. señor. El volumen No. es lo que tenemos que averiguar. ¿La masa del gas la conocemos? ¿Sí?
¿Sí la conocemos? Sí la conocemos. La masa molecular, No, No, profe. pero la podemos hallar. O yo sí. sí, ¿Cuánto es? ¿Cuál es la masa molecular del dióxido de carbono? Cuéntenme. ¿Cuál es la masa molecular del dióxido de carbono? Tenemos la temperatura. Yo mientras tanto voy avanzando acá. También tenemos la temperatura. Sí, señor. Tenemos temperatura. ¿Listo? Entonces, le dice que tenemos que despejar. Entonces, volumen es igual a M RT sobre esta presión la mandamos a dividir. Está multiplicando, la mandamos a dividir. M por P. Y acuérdese que tiene que pasar las diferentes unidades a las unidades de trabajo en los gases. Esos 300, perdón, esos 36 Celsius, los 273, esto les da 309 Kelvin. ¿Listo? Entonces, empezamos a reemplazar. Esta M sería la M minúscula. ¿Listo? Entonces le decimos que son 733,3 gramos por la constante 0,082 litros atmósferas mol Kelvin por la temperatura que acabamos de hallar, 309 Kelvin, sobre la presión que es de una atmósfera. ¿Cuánto fue la masa molecular del dióxido de carbono, jóvenes? ¿Sí, buenas? 48. No, 264. no. 264, pero sí incluyo que son 6 moles. ¿Sí? Pero como solamente es de una sola mol, 44. ok, 44 gramos por mol. Entonces acá le decimos que estos son 44 gramos por mol. ¿Listo? Y operamos. ¿Listo? Entonces allá me colaboren en sus calculadoras, por favor. 422,2. 422,2. Y entonces le dice que cancelamos gramos con gramos, moles con moles, atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin, y nos quedan los litros. ¿Listo? Entonces, fíjese acá en este ejercicio, la misma historia, comparado con el anterior. ¿Qué tuvo que hacer usted? Organizar los datos, ¿sí? Hallar la cantidad de gramos de dióxido de carbono, la masa de dióxido de carbono, que se le va a producir cuando reaccionan los 500 gramos de glucosa, ¿sí? Ahora, a partir de estos gramos, ¿sí? Yo esos gramos los hubiese podido convertir en moles, estos 733 en moles, y hubiera podido utilizar PBNRT. Pero pues acá también tengo los gramos y podía determinar la masa del dióxido de carbono. ¿Listo? Y la misma historia podría resolver.
Entonces, importante acá que usted lea muy detenidamente qué es lo que le están pidiendo, ¿sí? Qué datos le da el ejercicio y cuál es el procedimiento que tiene que hacer. Fíjese, por ejemplo, que cuando se empieza a resolver el ejercicio, acá, por ninguna parte, por ningún lado le dice el ejercicio que tiene que hallar los gramos de dióxido de carbono. Entran de una vez y le piden determinar cuántos litros de dióxido de carbono se producen al consumir 500 gramos de glucosa. ¿Sí? Por ningún lado le están diciendo que usted tiene que sacar los gramos del dióxido de carbono o que va a tener que averiguar las moles de dióxido de carbono, ¿sí? Se supone que usted hace esa inferencia, ¿sí? Y que acá hay un proceso que se supone usted ya debe saber hacer, que es el balanceo de la ecuación, sacar las masas de la ecuación, plantear su ejercicio, ¿sí? Y generar la estequiometría, ¿sí? Que cuántos gramos de dióxido, que a partir de 500 gramos de glucosa, cuántos gramos de dióxido de carbono se pueden producir. Dice que acá este pedacito no se lo están diciendo. Se supone que está implícito y se supone que usted ya lo debe saber hacer. ¿Listo? Entonces fíjese que acá hay cositas que a usted se las están cobrando en estos ejercicios. Y vuelvo y le insisto, están. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe, es que Señor. acabé de hacerla con el de moles Sí, y ¿cuánto me da? da 410,4 usando solo un decimal. Ah, ok, Y ya correcto. Usando un la solo otra- decimal, sí nos va a variar hartísimo ahí. Pero si tú metes todos los decimales que te dan en la calculadora siempre, ahí te va a dar igual o hay un desfase por ahí de 1 o de 2 dígitos nada más. Metiendo me da todos los decimales, ¿cuánto dio? 420,6. ¿Ves? Entonces, sí son similares los datos, pero obviamente haciendo la aclaración que si se meten absolutamente todos los datos, ¿sí? Todos los números que le aparecen allá en la calculadora, entonces ahí los dos datos le van a dar exactamente igual. Vale, Samir. Bueno, y este sería el último ejercicio que acá para el día de hoy, que acá les voy a trabajar. Y ojo, porque este ejercicio tiene más arandelitas, ¿sí? Este ejercicio tiene más cositas con las cuales usted tiene que trabajar. Y fíjese que acá yo le voy a meter daticos, ¿sí? Que usted tiene que saber organizar en sus resoluciones del ejercicio para que no se vaya a enredar. ¿Listo? Entonces, preste atención, por favor, ¿sí? Porque acá vamos a estar trabajando. Yo sé que a más de uno no le gusta andar trabajando, ¿sí? Y le toma del pelo cuando le dicen que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Si a usted le dan la masa, perdón, si a usted le dan la densidad y conoce la masa, puede determinar el volumen, ¿sí? Despeja. Si a usted le dan la masa y le dan a conocer el volumen, puede determinar la masa y viceversa. ¿Listo? Entonces, para que por favor estén pilas, porque por allá dentro de sus ejercicios les tengo un par de ejercicios así que le incluyen esto. Y hay uno, no recuerdo si era como el último ejercicio, que hasta porcentajes de pureza le incluyen. Entonces, para que por favor le eche una muy buena miradita a esos ejercicios. ¿Listo? Entonces, lo primero que va a empezar a hacer usted dice, el gas butano es el que se utiliza dentro de los encendedores, ¿sí? Y dentro de las pimpinas de gas que venden para la casa, ahí meten una mezcla de butano y de gas propano, ¿listo? Se hace reaccionar con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua, como muestra la reacción. Se hacen reaccionar 4.000 mililitros de propano en una atmósfera rica de oxígeno. ¿Cuál será la presión
del dióxido de carbono que se genera al final la reacción. Si la recolección del gas se presenta una temperatura de 150 Celsius, tenga en cuenta que la densidad del gas propano es de 0,5 o de 0,573 gramos por litro y la densidad del dióxido de carbono es de 1,97 gramos por litro. ¿Listo? Entonces, para que por favor a la hora de organizar los datos, usted sea muy organizadito. ¿Listo? Entonces, ¿qué le está diciendo el ejercicio? Por un lado, le está diciendo que tiene un volumen de 4.000 mililitros. Uy, miércoles, acá se me fue propano y butano. Entonces acá coloquémosle butano. 4.000 mililitros de butano. ¿Listo? En una atmósfera rica de oxígeno. ¿Cuál será la presión del dióxido de carbono? Acá le están preguntando cuál es la presión del dióxido de carbono que se genera al finalizar la reacción. Si la recolección del gas se presenta a una temperatura de 150 Celsius y le dan un par de densidades. Entonces acá organice sus datos, entonces dígale que la densidad del CO2 es de 1,97 gramos por litro y la densidad del propano, otra vez se me fue propano, butano, del butano, ¿sí? Es de 0,573 gramos por litro. Y pilas, acuérdense que ustedes tienen que llevar todo a unas mismas unidades de trabajo. No es que me deje trabajando esto en Celsius, no es que me deje trabajando esto en mililitros. Recuerden ustedes que siempre se tiene que llevar a un mismo sistema para poderlo trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿qué le dice acá? Lo primero que habría que hacer, jóvenes, le diría que arrancan haciendo el balanceo de sus ecuaciones. ¿Cómo me queda este balanceo, por favor? 2, Do- 13, 8 y 10. 2, 13, 13, 8 y 10. 8 y 10 de agua. Verifiquemos a ver. Le dice 8 de carbono, 8 de carbono, 20 de hidrógeno, 20 de hidrógeno, 8 y 2, 16 y 10, 26. Perfecto. Sí, señorita, ahí está correcto. Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué me está dando mi ejercicio? Mi ejercicio me está diciendo que tengo 1.000 mililitros de butano y me dan que la densidad de este personaje es de 0,573 gramos por litro. Y me están pidiendo la presión del dióxido de carbono. Profe, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque usted por ningún lado nos está dando ni masas y tampoco nos está dando moles, entonces esa joda no se puede hacer. ¿O qué hacemos? Cuéntenos ustedes. Profe, que está diciendo Natalia que sí, eso es 4.000. No es 1.000 o 4.000. Ah, sí, qué bestia peluda. Sí, 4.000, gracias. 4.000, que no me escribió bien acá el bicho este. 4.000 mililitros de butano. ¿Qué hago? ¿Qué empiezo a hacer? Averiguarle los gramos ¿De quién? de CO2 De CO2. ¿Y cómo averiguo los gramos de CO2? Partiendo de qué dato. de las moles, ¿no? ¿De quién? De las moles. ¿Pero de quién?
pues de, no sé, ay Dios mío. Mire, acá tengo butano, acá tengo oxígeno, acá tengo dióxido de carbono, ¿sí? Tengo 4.000 mililitros de butano. Yo los mililitros los puedo utilizar para hacer cuentas, para sacar acá cuántos gramos o para sacar cuántas moles. ¿Lo puedo hacer a partir de ese volumen? Pregunto yo. ¿Y los demás? Cuéntenme. Yo supongo que todavía no. Yo supongo que todavía no. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues ¿Qué hacemos? hallar el valor de la masa del butano Hallar el valor de la masa del butano. Correcto. ¿Y cómo hago eso? con las masas Con las masas. de carbono. Bueno, ustedes me están diciendo que las masas. Bueno, saquen las masas entonces acá. ¿Cuánto me pesa esta vaina? ¿Cuánto pesa el butano? 116. 116 gramos. ¿Cuánto pesa el oxígeno? ¿Cuánto está? Yo les ayudo acá con el del agua, 180. Me encanta cuando todos colaboran, cuando son bien proactivos. Bien proactivos. Así de chévere es trabajar. Es, por- Bueno, entonces listo, ya sacamos las masas. Y ahora, Los mililitros que nos dio los pasamos a litros. listo, bueno, entonces los mililitros que me dio el ejercicio los pasamos a litro. Entonces acá le decimos que tengo 4 litros de butano. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Entonces, fíjese cómo más de uno tristemente no está prestando atención. Les dije que cuando yo tengo la formulita de densidad, y acá es donde uno se da cuenta, tristemente, cuando en algunas ocasiones los estudiantes se dedican solo a tareas, porque ejercicios de este estilo ya se habían hecho unos parecidos. Entonces, a mí me dan densidad es igual a masa sobre volumen. O si yo despejo, me dice que volumen es igual a la masa sobre la densidad. O en últimas me dicen que la masa es igual a la densidad por el volumen. Matemática avanzada de sexto, cuando a ustedes les enseñan por allá a despejar ecuaciones, chicos. Entonces, fíjese acá una cosita. Mire, el ejercicio a usted le da volumen. El ejercicio a usted le da densidad, ¿sí? Tiene la densidad
tiene el volumen. ¿Qué puede determinar? Puede determinar la masa. ¿Sí? Puede determinar la masa. La masa. ¿Sí ve? Entonces, como ya aquí nos dimos cuenta que era la masa, entonces le dice que vamos a determinar la masa. ¿Sí? Entonces, masa es igual a la densidad que es 0,573 gramos sobre litro por el volumen que dice que son 4 litros. Pilas. Fíjese que acá tengo litros y acá tengo litros. Yo no hubiera podido realizar la operación si tengo estos 4.000 mililitros, porque no tendría cómo cancelar. Entonces, siempre todo tiene que ser en función del mismo sistema de unidades. Entonces, acá sí puedo cancelar litros con litros para que al final acá me dé una masa. Entonces, esos 4 litros de butano tienen una masa de ¿cuánto? 2.2. Le dijeron que tiene 2.2, 2,2 gramos. ¿Listo? 2,2 gramos de butano. ¿Sí? Entonces, acá le están diciendo que tiene, lo pongo acá con otro color, le tiene 2,2 gramos. ¿Listo? Ahora, en este orden de ideas, pregunto yo, con estos 2,2 gramos de butano, ¿qué puedo hacer? ¿Ah? Cuenten. Con estos 2 gramos de butano, ahora yo sí puedo averiguar cuántos gramos de dióxido de carbono o puedo averiguar cuántas moles de dióxido de carbono puedo obtener. ¿Sí? Entonces ahí sí los puedo utilizar, porque es que eso que yo tengo acá, volumen, y con volumen puedo hallar presión directamente acá, no, no, porque este volumen es del butano, esta densidad es del butano, y lo que a mí me están preguntando acá es presión. Entonces, fíjese que acá vuelve a jugar esa cuestión que le digo que es implícito. ¿Listo? Es implícito. ¿Listo? Entonces, espere, organizamos esta cuestión acá. Y organizamos nuestra. eh, Entonces, importante que usted, cuando vaya a revisar su trabajo, hay que dejar. Es que la está pegando en otro lado. Listo. Entonces, organicemos acá nuevamente las cosas. Le dice, le dice que usted, ¿qué hizo ya? Entonces usted averiguó que esos 4 litros tienen una masa de 2,2 gramos de butano. A partir de ellos, usted tiene que averiguar cuántos gramos de dióxido de carbono se le van a producir. ¿Listo? Entonces, le dice que cuántos gramos de dióxido de carbono a partir de 2,2 gramos de butano. ¿Listo?
sigue con el desarrollo de su ejercicio. Gramos de dióxido de carbono y cancelamos con gramos de butano. ¿Listo? Entonces acá le dice que son 352 gramos de butano, de dióxido de carbono y 116 gramos de butano. Cancelamos gramos de butano con gramos de butano y me verifican por favor cuánto nos da este negocio. 6.6. 6.6. Sí, señor. Sí, señor. 6.6 gramos de dióxido de carbono. Listo. Entonces, ¿qué le está diciendo acá a usted? Le está diciendo que 2,2 gramos de butano le producen 6,6 gramos de CO2. Ahora, con estos gramos de CO2, ¿qué se puede hacer? Con esos gramos de CO2, ¿qué puedo hacer yo? Cuéntenme. Si el ejercicio, desde el principio, a usted le está pidiendo que averigüe cuál es la presión del dióxido de carbono. ¿Ve? ¿Cuál es la presión del dióxido de carbono? Entonces, este ejercicio tiene dos salidas. La primera, que usted llega y le dice que tiene PV igual a RT. Como tiene que averiguar la presión, despeja. No, mentiras, acá. Tiene que hallar la presión, volumen, y acá tiene la presión. ¿Listo? Entonces, pregunto, ¿conoce esta masa? Sí, señor. Sí, Sí, la señor. conoce. Tiene la constante, la temperatura la conoce, ¿listo? Ujú. La masa molecular también. ¿El volumen Sí. lo conocemos? Sí. ¿Cuál es? 4 litros de butano. Escucha lo que tú estás diciendo. ¿Esos 4 litros de quién son? De butano. De butano. ¿Y qué estamos hallando acá? ¿La presión de quién? La presión del CO2. ¿Sí? Entonces yo no puedo revolver estos 4.000 mililitros o estos 4 litros de butano, yo no los puedo meter acá. ¿Por qué? Porque eso es de butano, no es de dióxido de carbono. ¿Qué puedo hacer? ¿Mm? ¿Qué puedo hacer? Jóvenes. Bueno, nuevamente. Entonces, ¿qué le da el ejercicio? A usted el ejercicio le dice que tiene una densidad para el dióxido de carbono de 1,97 gramos por litro. Densidad le dice que es igual a masa sobre volumen. ¿Qué tiene usted? Tiene la densidad y tiene la masa. Mire, la masa la acabó de hallar usted. ¿Sí? ¿Qué tiene que hallar o qué puede hallar? El volumen. ¿Listo? Entonces, volumen es igual a la masa sobre la densidad. La masa la acabo de hallar y dijo que era de 6,6 gramos. ¿Sí? Y la densidad le dice que es de 1,97 gramos por mililitro. Gramos con gramos,
Ah, no, mililitro no, es por litro. Por litro. Entonces, ¿qué volumen me da eso? 6.6 dividido 1.97 me dice que eso me da un volumen de 3,3 litros. Entonces, ahora sí tengo el volumen. ¿Listo? Ahora sí tengo el volumen. ¿Listo? Entonces, ¿qué le dice acá? Esto le dice presión. Entonces, la masa es de 6,6, dará, por la constante 0,082 por la temperatura. Esos 150 más 273, esto me dice que son 423 Kelvin sobre la masa del dióxido de carbono, esa es de 44 gramos por mol. Entonces, 44 gramos por mol por el volumen que lo acabamos de hallar, 3,3 litros. ¿Listo? Y operamos 6.6 por 0.082 por 423, 4 por 3, y eso me dice que me da una presión de 1,5 1,5 atmósferas. atmósferas. ¿Listo? Entonces acá es litros, atmósferas, mol Kelvin. Cancelamos gramos con gramos, moles con moles, Kelvin con Kelvin, litros con litros, y me quedan atmósferas, que es unidad de presión. ¿Listo? Y Sí, señor. ahora, a ver, por este lado sale esta. Y por el otro lado le dice que usted tiene PM igual a DRT. ¿Listo? Ah, pero, muestre a ver si nos da este. No sé. Nos dice que la presión, y esto es igual a DRT sobre M. A ver si me da este. Entonces, la densidad dijimos que era de 1,97 gramos sobre litro por 0,082 por la temperatura, que fueron 423, y todo así, a ver, 1,97 por 0,82 por 423. Esto en 1,5. ¿Sí? Entonces, ¿qué acabé de hacer acá? La otra posibilidad que tenía para desarrollar este ejercicio era teniendo en cuenta esta ecuación, ¿sí? Teniendo en cuenta que el ejercicio a mí me da la densidad del dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, PM igual a DLT. ¿Tengo la densidad? Sí. ¿Tengo la temperatura? Sí. ¿Conozco la masa del gas? También. Me piden la presión, despejo. La densidad, 1,97.
La constante 0,82. La temperatura, que es la que nos da el ejercicio, 423 Kelvin. ¿Sí? Y 44 gramos por mol, que es la masa molecular del gas. ¿Listo? Aquí atmósferas, litros, mol, Kelvin. Y se cancelan. ¿Sí? Son dos formas de desarrollar ese ejercicio. Kelvin con Kelvin, gramos con gramos, moles con moles, y me queda en atmósferas. Y eso también me dio 1,5 atmósferas. ¿Listo? Y son dos posibilidades con las cuales se puede resolver ese ejercicio. ¿Listo? Entonces, jóvenes y señoritas, fíjense cómo a partir de lo que es el ejercicio, ¿sí? Que parte de una relación estequiométrica, ¿sí? De una relación estequiométrica acá, ¿sí? ¿Cómo se puede sacar a partir de un volumen, haciendo uso de la densidad, se puede sacar la masa? A partir de esa masa se hace la estequiometría, obtenemos la masa, y a partir de esa masa podemos averiguar la presión, ¿sí? Entonces, importante siempre tener en cuenta al momento de sacar la información del ejercicio, colocarle qué, de quién es ese ático que le están presentando. ¿Por qué? Porque es que fíjese que acá le dan una densidad del dióxido de carbono, le dan una densidad del butano, ¿sí? Acá tenemos una masa, pero con relación a la ecuación, y acá tenemos una masa con relación a una sola mol. ¿Listo? Y fíjese cómo aplicamos, ¿sí?, el concepto de la densidad, ¿sí? Cuando a mí me dan densidad por algún lado, ¿sí? A mí me dan la densidad, ¿cómo a partir de ella yo puedo o determinar la masa o puedo determinar el volumen? Entonces, si me dan la densidad y me dan el volumen, puedo sacar la masa. Si por el contrario me dan la densidad y me dan la masa, entonces puedo hallar el volumen. Si a mí me están dando en mi ejercicio por algún lado densidad, es porque la tengo que utilizar. El cuento es saber a dónde utilizarla. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Enredo? Por mi parte no, profe. Por la parte de Samir no hay dudas. ¿Y por la No, parte de los señor. demás? Más o De menos, mi profe. parte tampoco. Más o menos tampoco. Bueno, entonces,